Bueno, pues después de haber escuchado la cuestión paliativa del manejo de la estenosis, ahora vamos a hablar de el proceso definitivo, como es la traqueoplastía. De tal manera que ya dijimos que se debe sospechar. Entonces, todo paciente que en la valoración preanestésica le interroguemos si ha sido alguna vez intubado, hay que sospechar esta patología, de tal manera que dice Grillo que en todo paciente con antecedente de intubación traqueal por más de 24 horas en los últimos 2 años, con signos y síntomas obstructivos, o sea, con insuficiencia respiratoria, estridor y disnea, piensen en estenosis traqueal, ¿sí? Y otra cosa que les quiero decir es que, aunque a veces somos anestesiólogos de adultos, hay que traer aditamentos para niños y al revés. A veces somos anestesiólogos pediátricos, pero hay que tener aditamentos para adultos porque a veces hacen falta todo esto. Bueno, entonces ya escuchamos al doctor Álvarez y a la doctora Ángeles Corona, de tal manera que el paciente llega con una estenosis. ¿Qué hacemos? Broncoscopía. ¿Qué tipo de broncoscopía? Flexible o rígida, ¿sí? Una vez que se hace el diagnóstico de estenosis traqueal, vamos a hacer dilataciones, las cuales pueden ser mecánicas con sondas sin globo y sondas con globo. Ahorita la técnica es sin globo, ¿sí? Después las neumáticas. Miren, este es un globo neumático y esta estrechez que ustedes ven representa la fuerza que tuvo el anillo traqueal sobre este globo neumático. Bueno, una vez que se hacen dilataciones, muchos pacientes van a seguir diferentes caminos, rayo láser, traqueostomía, cánulas de Jackson como en forma definitiva, férulas traqueales o férulas expandibles, como lo acaban ustedes de ver. ¿Quién requiere una traqueoplastía como cirugía definitiva? Aquel paciente que no tiene un daño o una secuela neurológica, ¿sí? Aquel paciente que su diabetes mellitus no requiere un manejo constante en la terapia intensiva porque hay descompensación metabólica y se tiene que intubar, ¿sí? Porque si un paciente es diabético de ese descontrol, ya no es candidato a la traqueoplastía, aunque la estenosis esté, como dicen los cirujanos, de apechito, ¿no? Este ya sale de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Luego, otra consideración para los que vamos a valorar ese tipo de pacientes consiste en la valoración inicial. Como se ha repetido toda esta sesión, disnea, tos, estridor e insuficiencia respiratoria es lo que nos vamos a enfrentar en diversos grados, pero ahí está. De tal manera que estos signos y síntomas nos hacen pensar en dos tipos. ¿Hay riesgo vital o no hay riesgo? Entonces, cuando ya catalogamos al paciente en cualquiera de estos dos tipos de riesgo, hay que estabilizar y controlar la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y entonces podemos hacer la intervención quirúrgica. De tal manera que hablar de intervención quirúrgica es también decir qué tanto estridor tiene el paciente. Bien lo dijo el doctor Álvarez, ¿no? La fisiología de ese estridor se debe a la estenosis, la cual puede ser intratorácica o extratorácica, ¿sí? Si hablamos que es un estridor inspiratorio, hay que pensar que es una estenosis. Si es un estridor expiratorio, hay que pensar en malasia. Ya desde ahí podemos identificar, porque un paciente que tiene malasia hay que intubarlo inmediatamente, porque la tráquea, la mucosa se adosa y no permite ventilar. Sin embargo, una paciente con estenosis, aunque tuviese unos 3 milímetros de diámetro, el paciente llega con eso y puede respirar y nosotros todavía podemos ventilarlo, pero no así una malasia, ¿sí? También el doctor habló acerca de la clasificación de las estenosis traqueales. Esto es importante porque nosotros evaluamos la extensión de la estenosis. No es lo mismo que tenga una sola estenosis a que tenga 2 o 3, o que haga combinación de estenosis con malasia. Eso se evalúa también el área. No es lo mismo tener un paciente con menos de 8 milímetros de luz a tener un paciente con más de 10 milímetros de luz.
o la etapa inflamatoria en que estamos agarrando al paciente, ¿sí? De tal manera que puede ser un paciente que llegó prácticamente de unas horas de haber sido intubado y tiene disnea y que todavía el paciente está en una fase de inflamación aguda. Normalmente nuestros pacientes que van a cirugía ya traen una inflamación crónica, ya traen una fibrosis cicatrizal organizada, ¿sí? De tal manera que hay que tomar en cuenta eso. Entonces la traqueoplastía no es más que una resección cementaria de la tráquea. Estos segmentos pueden ser un anillo, 2 anillos, lo máximo que se ha llegado a resecar en la institución son 8 anillos traqueales, ¿sí? De tal manera que la literatura dice que el 95% de las traqueoplastías en esa patología tiene un 95% de éxito, una mortalidad del 2%. Y por supuesto, todos deben de tener movilización traqueal. Hay veces que al cortar los anillos la tráquea no da, entonces tienen que despegar la parte interna de la tráquea para subirla, o hacen un descenso de la parte de la tráquea ligada a la laringe, a la glotis, para bajarla. Entonces, por un lado hay un descenso de la laringe y por el otro lado hay un ascenso de la que es la porción traqueal intratorácica, ¿sí? La técnica de elección para ese tipo de patología pues viene siendo la traqueoplastía, de tal manera que se recomienda que la resección no sea más allá del 50% de lo que es la tráquea, pero yo les insisto que hemos tenido varios pacientes que lo más que hemos resecado son 8 anillos y es una forma muy importante. El secreto de esta traqueoplastía para los cirujanos jóvenes es no anastomosar en tensión, porque si no, como dice la doctora, vienen las complicaciones que puede ser desde una ruptura de la línea de suturas, enfisema, ¿sí? Y a veces, pues si no se detecta o no se tiene experiencia, el paciente se puede morir como globito. No resecar los nervios recurrentes, porque pues entonces tendríamos todavía agregado una patología extra. De tal manera que, como ustedes ven, el manejo anestésico va relacionado mucho con la anestesia general endovenosa. Ustedes también pueden usar la anestesia general balanceada desde un principio una vez que el paciente está intubado, pero hay momentos en que hay cambio de tubos y hay momentos en que uno de la técnica de general endovenosa tiene que cambiar a la endovenosa, ¿no? De la general inhalatoria a la endovenosa. Entonces se puede hacer. Entonces monitoreo, ¿sí? Sus técnicas y fármacos anestésicos. Aún aunque el paciente ya fue previamente valorado, se vuelve a valorar otra vez con broncoscopía, se observa, se detecta la estenosis, de tal manera que hay veces que previo a la cirugía se hace una dilatación, otras veces no se hace la dilatación, pero lo que les quiero decir con esta transparencia es lo siguiente. Nosotros los anestesiólogos estamos acostumbrados a manejar la vía aérea difícil. De hecho, la estenosis traqueal es una vía aérea difícil, pero más difícil para nosotros por el concepto mental que tenemos, vía aérea difícil, que hay muchas clasificaciones para detectarla, pero en esto no hay clasificaciones. Y entonces nos estamos enfrentando a una vía aérea difícil, pero inferior, ¿sí? Vía aérea difícil de la vía aérea inferior. Entonces, lógico que el arsenal que debemos de tener son mangos, hojas, sondas de diferentes calibres, de tal manera que el éxito de todo esto es control de la vía aérea. Ya bien decía la doctora Corona, no es pelearse con el cirujano, sino compartir la vía aérea. Lo mismo sucede en todos los padecimientos que se incluye la vía aérea con los cirujanos de otorrino, ¿verdad? Hay que compartir la vía aérea. Y la estenosis consiste en que ustedes se intuben al paciente, el cirujano hace una cirugía de cuello, llega hasta la tráquea, corta la tráquea, la secciona, identifica los anillos y los corta. Entonces, cuando va a cortar los anillos, entonces nosotros nos abocamos a la parte sana de la tráquea, que va, prácticamente vamos a intubar los campos pulmonares. Aquí hay que tener cuidado con los globos, que no llegue sangre y además que no se nos vaya a ninguno de los bronquios, porque si no luego es difícil ventilarlo, la hipoxemia, la retención de CO2, que sería una de las situaciones que uno debe prevenir, ¿sí? Y en la sonda
se va a quedar abocada en la laringe. Entonces estamos manejando dos ondas, una abocada en la laringe y otra abocada en la tráquea sana, porque ellos están quitando los anillos que están estenosados en esa parte. De tal manera que con este esquema vemos cómo se hace la disección y corte, ¿sí? Entonces vean aquí cómo están quitando la estenosis. Esta es la parte sana y esta es la parte mala. Posteriormente también quitan parte de eso, entonces van quitando los anillitos, ¿no? Entonces vean cómo están cerrados, miren cómo están totalmente cerrados, ¿no? Luego se pasa la sonda, aquí se ve la sonda, para que ellos vean si está permeable o si todavía tiene parte de la estenosis, ¿sí? De tal manera que vean, esta es una estenosis, así estaba el paciente, y así se fueron quitando los anillos, ¿sí? Vean, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, la anastomosis término-terminal es lo que en realidad se hace una vez que se cortan los anillos traqueales. No debe anastomarse con tensión, por eso el paciente debe tener cierta posición de tal manera que se debe elevar la cabeza, ¿sí? Para que se puedan anastomosar anatómicamente y no haya tensión sobre esto. Bueno, una vez que se resecaron los anillos, pues con las maniobras que les digo, ya sea que bajen la laringe o suban la porción intratorácica, comienza a hacerse la disección. Entonces vean, comienzan una serie de hilos, ¿no? Y pues a veces hay que estar quitando hilos porque se les enreda, ¿no? Antes teníamos unas plaquitas que íbamos poniendo, ¿no? Y era un montón de plaquerios ahí. Pero ahora ya están más disciplinados y ya están más entrenados en esta técnica, de tal manera que vean cómo queda la sutura. Aquí el papel importante del anestesiólogo es que la sonda que tenía abocada en la laringe la vuelve a introducir, hay que dar presiones dentro de la vía aérea para que se puedan distinguir la fuga aérea. Entonces se pone agua sobre la tráquea y si no hay burbujas, quiere decir que está bien suturado esa anastomosis. De tal manera que posteriormente lo que vemos es esta sutura, y algo muy importante es poner un punto. Este punto es un punto fijador, ¿sí? Vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos insistiendo en que estamos bajando la laringe y estamos subiendo la tráquea intratorácica. Entonces hay que tener una posición forzada de tal manera que libere de tensión esa anastomosis, ¿sí? Entonces, a veces lo hacemos con seda, a veces lo hacen con este otro tipo de sutura, a veces se cierra la herida con sutura intradérmica, otras veces pueden ser clips y así. De todos modos no hay problema porque como se guarda mucho la posición del paciente, entonces esta fijación, la finalidad es relajar la línea de sutura para que se disminuya la tensión y se eviten los problemas que puede ocasionar. Pero aquí viene otra arte del anestesiólogo, que es la extubación precoz. El paciente tiene que ser extubado una vez terminada la cirugía. ¿Por qué? Si estamos diciendo que la intubación, el mal manejo de los globitos, los factores locales, infecciosos, todo eso causan estenosis, entonces lo que uno pretende es que la complicación después de una cirugía de traqueoplastia, pues no vuelva a ser la restenosis, ¿no? Entonces, por eso se hace una extubación precoz y el paciente ya está fijado, vean, ya está fijado, ya está, y entonces en ese momento se quita el tubo. De tal manera que el paciente, como previamente durante varios días se le estuvo manejando la situación de que va a tener que estar en esa posición forzada, que no debe de toser, que no debe moverse, que debe obedecernos, por eso es que un paciente con secuelas neurológicas no entra en el programa, porque no nos va a obedecer nada de esto, ¿no? Entonces, de hecho ya nos tocó una niña como de 18 años, drogadicta, que a la hora en que la extubaron, me supongo que hizo un síndrome de abstinencia y se puso como loca. Entonces, cuando llegó a recuperación, hubo que intubarla. Después se le sedó, pues como era drogadicta y no sabíamos nadie, pues como que costaba trabajo sedarla, se quitó el tubo, terminó en traqueostomía, la mamá por ahí se encontró un oso lleno de cocaína y marihuana, y ya la mamá corrió a decirnos, pues por eso mi hija
se comporta como se comporta. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante. Y esta es la posición en que la trasladamos la paciente a su cama, ¿sí? Entonces, verán que es una posición de flexión cervical forzada, sus puntitas de oxígeno, le pegamos la frente, le ponemos unos, hasta los chicos camilleros ya están capacitados para hacernos los bultitos, y hasta los médicos ya ni los hacen los compañeros camilleros, ¿no? Y vean, son 2 bultos de tal manera que se pueda dar esa posición forzada. Una vez que está en su cama, el paciente va a permanecer en esa posición 7 a 10 días, ¿sí? La idea es que esa cicatriz, esa anastomosis esté ya bastante íntegra. Y así se queda la paciente, así está en su cama ya, fijada, o sea, imagínense esa posición. Y entonces, nada de tos, nada de secreciones, y bueno, pues comen con popote, ¿no? Comen con popote y ya después, pues, ya termina fácilmente. Pero aquí hay algo muy interesante dentro del manejo de lo que es la estenosis traqueal. Y creo que va a ser bueno no solamente para la estenosis benigna, sino también para la estenosis maligna, que de alguna manera puedan resecar esa patología y puedan hacer más adelante lo que sería el trasplante de tráquea. Ese es el futuro, ¿sí? De hecho, se está trabajando. Por ahí tenemos una paciente que requiere un trasplante de tráquea porque ya no se le puede ofrecer nada. Se le está ayudando todo lo posible porque la estenosis la tiene muy baja, prácticamente pegada a la carina. Entonces, el futuro del manejo de esto es lo que es el trasplante de tráquea. El instituto tiene unidades de investigación y se están dedicando a eso. De hecho, tengo entendido que en España ya hicieron un trasplante de tráquea, aunque no fue de tráquea, fue de bronquio, en una paciente con tuberculosis que tenía estenosado el bronquio. Bueno, eso también pudo haber sido una resección en manguito y lo hubieran podido resolver, ¿no? Pero hicieron un trasplante. Entonces, aquí tenemos una paciente candidata para trasplante de tráquea, porque es una serie de metodología muy importante, ¿no? Y el papel del anestesiólogo para el manejo de la vía aérea, pues también es muy interesante, ¿no? Con esta transparencia yo quiero pues agradecerle su atención y dar inicio a la serie de preguntas, comentarios y todo lo que ustedes gusten acerca del tema. Y pues muchísimas gracias por su atención.